Hola, hoy día es el día número 37 y nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Marcos capítulo 14. Y aquí en Marcos 14 vemos una vez más el incidente en Getsemaní. Y no lo vamos a ver esta vez desde la perspectiva de Pedro, sino desde la perspectiva victoriosa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después de haber tenido una noche magnífica con sus discípulos, se acerca al Getsemaní con todos ellos, pero deja a unos cuantos, deja a 8 específicamente. Dice en el versículo 32, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Le dice, yo voy a ir a orar, sentaos aquí, pero se lleva a 3 para orar. No sé si tal vez la intención era orar juntamente con ellos, o cuál era lo planeado de parte de él, porque dice en el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 con el que él compartía cosas que no compartía con ninguno de los demás. Pero al tomarlos y ir yendo en camino con ellos, de pronto él empieza a sentir, dice, comenzó a angustiarse y a afligirse mucho. Y este nuevo estado en el Señor Jesucristo de aflicción y de angustia, nos dice en el versículo 34, que le hace decirle a los discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y les dice, quedaos aquí y velad. Y el Señor Jesucristo se da cuenta que lo que él iba a tener que batallar y luchar, esa angustia que se había apoderado de él, no podía compartirla ni siquiera con esos 3 discípulos que eran tan cercanos a él. Esa lucha que él iba a pelear aquella noche, nadie podía compartirla con él. Y que él iba a estar solo, y que tenía que estar solo, y que solamente él podía pelear esta batalla. Probablemente o definitivamente la batalla más grande que jamás ha existido o existirá. Es la que el Señor Jesucristo luchó en el Getsemaní aquella noche. Y nos enseña con esto algo muy claro, que el resultado de cualquier batalla espiritual no se decide durante la misma batalla. El resultado se decide la noche anterior. Si velaste y oraste. Si velaste y oraste, no necesitas esperar que suceda la batalla para saber que tienes la victoria. Si velaste y oraste, sabes que tienes la victoria. Si velaste hasta que el Señor responde tu oración, hasta que el Señor te oyó, si clamaste y rogaste y velaste hasta que el Señor inclinó su oído y te escuchó, no necesitas esperar el desenlace de la batalla del día siguiente, porque ya sabes que tienes la victoria. Pero ay de aquel que no vela y ora. Ay de aquel que no lucha la noche anterior. Y esto nos enseña las Escrituras en todo momento, de etapa a etapa. Todos los hombres y mujeres de Dios que tuvieron que afrontar una lucha tan grande y tan difícil, sabían el desenlace desde la noche anterior. Probablemente el más icónico es Jacob. Si hay un padre de la fe que es Abraham, podríamos decir que hay un padre de la oración que es Jacob. Y cuando Jacob lucha con el ángel toda la noche,
hasta que Él lo bendiga. Cuando Él fue bendecido, Él podía tener la certeza y tranquilidad de que iba a tener la victoria al día siguiente. Lo mismo pasa con Nehemías, cuando ora antes de encontrarse con el rey. Lo mismo pasa con Elías, lo mismo pasa con Daniel, lo mismo pasa con Esther, cuando le pide a Mardoqueo que oren y ayunen, porque se iba a presentar delante del rey. Todo hombre o mujer de Dios sabe que el resultado de la batalla que va a afrontar no se decide durante la misma batalla, sino la noche anterior. A diferencia de los atletas y deportistas, a diferencia de lo que es la ciencia y los intelectuales de hoy en día, cuando tienen que dar un examen o pasar por algún tipo de prueba, que siempre tratan de descansar lo mejor posible la noche anterior, que siempre tratan de estar relajados todo el día anterior, pensando en cualquier otra cosa, distrayendo su mente con cualquier otra cosa y teniendo un sueño lo más plácido posible. El Hijo de Dios sabe que las batallas espirituales se libran no el mismo momento de la batalla, sino la noche anterior. Y mientras más intranquilo, mientras más angustiado y por ende clame más y ore más y vele más la noche anterior, mientras menos placer dé a sus ojos en el descanso, mientras más dedique todas sus fuerzas antes de la misma batalla, orando y clamando y velando, ese creyente sabe que tendrá la victoria. Así que yo te animo a que consideres el ejemplo del Señor Jesucristo. Que ninguna prueba, ninguna batalla te encuentre tan relajado, sino que te encuentre débil físicamente por haber estado orando y velando constantemente. Este ejemplo del Señor Jesucristo es el más grande de todos. Cuando termina de orar el Señor Jesucristo, dice en el versículo 41, basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, he aquí está cerca el que me entrega. Cuando el Señor Jesucristo termina de luchar en Getsemaní, el Señor Jesucristo estaba listo para la batalla y estaba listo para la victoria. Él estaba más que listo para lo que se venía, porque la lucha más grande no fue en la cruz, sino aquella noche en el Getsemaní. Así que yo te invito a que siempre, constantemente, estés orando y velando, que hagas del velar una práctica en tu vida, una práctica cristiana que vaya creciendo y creciendo cada vez más. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.